Bienvenidos a la clase número 4 de este curso, la cual lleva por título Marcos, el Evangelio del Siervo Sufriente. El objetivo general, lo repito nuevamente porque es necesario que lo vayamos recordando siempre, y el objetivo general es explorar los fundamentos teológicos, pastorales, culturales y lingüísticos de los evangelios, brindando una visión profunda del mensaje y la persona de Jesús para nuestra vida cristiana. El contenido de esta clase es el siguiente. Vamos a abordar 3 puntos principales: la trama cristológica, principios de estudio de los evangelios; el secreto mesiánico, la identidad de Jesús; cristología de Marcos, Jesús como pastor compasivo. Esos van a ser los 3 puntos que vamos a abordar en la clase del día de hoy. Recuerdan que nos quedamos en una estructura que les compartí al finalizar la clase. Es la estructura que muestra cómo fue el proceso por el cual se llevaron a cabo los evangelios. Si recordarán o si recuerdan esa gráfica que les compartía, es la siguiente. Ahí la tienen nuevamente en pantalla, por si a alguien se le había olvidado. Pero en esta gráfica tenemos, y recordarán, un esquema donde se muestra cómo se desarrollaron los evangelios a partir de la tradición oral durante el primer siglo. Vemos que hay 2 documentos muy importantes que van a ser la base por medio de la cual se van a ir recapitulando, retomando la vida y dichos de Jesús. Esos 2 documentos van a ser Marcos, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, y la fuente Q. La fuente Q es la fuente de los dichos de Jesús. Tanto Mateo como Lucas van a beber de Marcos y de la fuente Q para elaborar sus documentos. Y cada uno también va a acercarse o va a tener 2 elementos exclusivos o varias tradiciones exclusivas que van a pertenecer solamente para Mateo y solamente para Lucas, ¿verdad? Ese es el esquema con el cual terminamos la clase anterior. Entonces, hasta allí teníamos, por así decirlo, muy claro la manera de abordar los evangelios. Sin embargo, vamos a entrar al tema de hoy, que va a corresponder a lo que es la trama cristológica. Y vamos a estudiar algunos principios para estudiar los evangelios, primordialmente en el día de hoy, el Evangelio de Marcos. Muy bien, me dicen si todos pueden ver la pantalla. ¿Sí? Sí, sí. Sí, ¿Sí la hermano. pueden ver? Sí, hermano. Muy bien. Vamos a ver algunos principios de estudio de los evangelios. Al estudiar el impacto de Jesús en su época, nos encontramos con un escenario particular. En primer lugar, notamos que Jesús creció en una región marginal del Imperio Romano. Como vimos en la primera clase, Judea formaba parte de un punto estratégico para algunos imperios, como lo fue Egipto, como lo fue Babilonia, como lo fue Persia, como lo fue Grecia, pero a final de cuentas, la extensión de esa región es muy pequeña. Representaba una zona que incluso los romanos lo veían como un conflicto, porque perdían demasiados esfuerzos en administrarla y también de reducir el impacto de sus rebeliones. Así que Jesús crece en una región marginal del Imperio Romano.
En segundo lugar, durante su vida, su grupo de seguidores se limitó de 12 a lo mucho 70 discípulos, es decir, era un grupo muy pequeño. En tercer lugar, Jesús no fue un escritor, no dejó nada por escrito, no fue tampoco un filósofo o alguien del cual eh, se estuviera hablando en aspectos académicos por mucho tiempo. Ni siquiera formaba parte del Sanedrín de su época. Podemos decir, como lo dice algún autor, Jesús era un judío marginal con un grupo marginal en una región marginal. Así que lo lógico sería que al ser una persona marginal, al ser parte o al tener un grupo marginal y estando en una región marginal, no se hablará de él. Sin embargo, lo que tenemos es algo muy diferente. Hay algunos autores de la época que, a pesar de ser adversarios al mensaje de Jesús o no tener ningún interés en representar el mensaje de Jesús, hablan de él. Y esas van a ser fuentes extra bíblicas de su estudio. El primero que vamos a tener en mente es un historiador judío llamado Flavio Josefo. Esa es la primera fuente extra bíblica de la cual quisiera comentar. Flavio Josefo nació en Jerusalén alrededor del año 37, es decir, posterior a la muerte de Jesús. Y muere en Roma alrededor del año 100, es decir, también cerca de la época cuando se escribe el último de los evangelios, que es Juan. Sus obras principales fueron, o son mejor dicho, La guerra de los judíos y Antigüedades judías, de las cuales hay varios volúmenes. En una de estas, en uno de estos, en una de estas obras, vamos a encontrar lo que se conoce como el testimonio flaviano. Y es el siguiente texto. Dice el testimonio flaviano: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que recibe la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además, era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras maravillas, tantas maravillas sobre él que los santos profetas habían hablado. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. El testimonio flaviano, a pesar de ser un archivo, o mejor dicho, un documento importante que pudiera hablar acerca de la relevancia de Jesús en su tiempo, tiene algunos asteriscos. Y el primero de ellos es que, como menciona en la parte de abajo, están indicadas en rojo, entre los corchetes, posibles interpolaciones. ¿Y a qué se refiere con esto? A que los que preservaron el testimonio flaviano eran cristianos. Por lo tanto, algunos de ellos agregaron algunas cosas que Flavio Josefo, al no ser creyente, jamás hubiera dicho. Como por ejemplo, lo primero, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Eso, por lo que Flavio Josefo escribió, muy probablemente él no lo puso allí. Tampoco la parte donde admite que era el Cristo. Vamos a ver otra mención de Flavio Josefo a Jesús, donde él sí se refiere a él como el Cristo, pero de otra manera. Entonces, en rojo tenemos algunos agregados que los cristianos muy probablemente añadieron al texto de Flavio Josefo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Bueno, Flavio Josefo tiene este otro texto en Antigüedades Judías 29.1. Dice: Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo.
¿Ven? Ahí hay la diferencia, ¿no? En el anterior dice, era el Cristo. Aquí simplemente se basta en decir, era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo compadecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Entonces, ¿con qué nos podemos quedar de lo que dice Flavio Josefo acerca de Jesús? Bueno, de lo que de Flavio Josefo podemos extraer lo siguiente. Existió una persona llamada Jesús. 2, era un hombre sabio, de acuerdo a lo que dice Flavio Josefo. 3, realizó prodigios. 4, atrajo muchos judíos. 5, las autoridades lo acusaron. 6, Pilato lo condenó a muerte. 7, murió crucificado. 8, sus seguidores se llaman cristianos por él. Y 9, era llamado el Cristo. Y por último, su hermano se llamó Santiago. Y si ustedes revisan Marcos 6:3 y Gálatas 1:19, ahí encontrarán que precisamente hay un personaje dentro de los evangelios y de las referencias de Pablo donde menciona que Jesús tuvo un hermano llamado Santiago, que fue líder de la iglesia de Jerusalén. Esto es lo que obtenemos de otro testimonio de la época de parte de Flavio Josefo acerca de Jesús. El otro autor que quiero mencionar es un senador y político romano llamado Tácito. Nuevamente, estos autores no tienen ningún interés por hablar acerca de Jesús, simplemente están mencionando hechos que estaban ocurriendo en aquel tiempo. Y él menciona acerca de un evento que ocurre cuando Nerón quema la ciudad de Roma. Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el pueblo. Cristo, de quien tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la superstición de este modo sofocada por el momento de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma. Y como podrán ver para Tácito, Judea es la fuente del mal, es decir, él ve con malos ojos al cristianismo. Entonces, estas fuentes extrabíblicas acerca del estudio de los evangelios nos permiten ver elementos que van a aparecer en los evangelios, pero que son mencionadas por otras fuentes que no tienen el más mínimo interés, repito, en hablar acerca de ellos. Según Tácito, el movimiento de Jesús se ubica en Judea, dice que lo llaman el Cristo, Mesías, nos ayuda a datar su muerte porque menciona que fue en tiempos de Tiberio. Aproximadamente Tiberio tiene este periodo durante el 14 al 27 de nuestra era y durante la procuraduría de Poncio Pilato, del 26 al 36 de nuestra era. Dice que Poncio Pilato lo mandó matar y por último, él decir que sofocó momentáneamente el movimiento, aclara que este movimiento de Jesús existió antes de su muerte. Esos son dos de las fuentes extrabíblicas de nuestros evangelios y mencionan elementos que nosotros conocemos o al menos nos son familiares. Ahora vamos a ver otra fuente que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que son las fuentes bíblicas. El apóstol Pablo representa la mayor influencia no solamente en los primeros años de la comunidad cristiana, sino también de la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Aunque la tradición le atribuye 14 cartas, en realidad hoy día solo se reconoce como auténticas de Pablo 7 de ellas, que son Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón. Las otras cartas se dividen en dos tipos, que son deuteropaulinas y cartas pastorales. Esos son los grupos de las cartas del apóstol Pablo. Por mucho tiempo también se pensó que la carta de los hebreos era de Pablo. Sin embargo, hoy en día la mayoría de estudiosos no concuerda con ello. De estas cartas de Pablo vamos a encontrar o vamos a hacer un análisis rápido de lo que podemos hallar en ellas. Al hacer un análisis del material paulino, vemos que Pablo no tiene interés en la historia de Jesús, sino en Cristo exaltado. Y si alguien, por favor, puede buscar
Primera de Corintios capítulo 2, verso 2, o se lo sabe de memoria, yo les diría que se lo aprendan de memoria, porque es un texto muy bello, pero nos habla precisamente del interés del apóstol Pablo. Alguien lo tiene por allí y lo puede leer, por favor. Sí, amén, hermano. Gracias, hermana. Sí, Primera de Corintios 2:2 dice así. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Muchas gracias, hermana. Pablo aclara que él en realidad su mayor interés es hablar acerca de Jesús, pero precisamente de la parte que más le interesa a Pablo es Cristo crucificado y Cristo glorificado. Esa va a ser la base de la predicación del apóstol Pablo. Por eso es que comento que ofrece muy poca información sobre la vida terrena de Jesús, casi no menciona nada de sus milagros o sus parábolas y se enfoca únicamente en su muerte, en su resurrección y en el significado salvífico de este acto. 2. Pablo conoce varias de las tradiciones acerca de la vida de Jesús, pero no necesariamente las vivió desde Galilea. Como ustedes saben, la conversión de Pablo se da posterior a al movimiento de Jesús. Él se une después, él ve al resucitado ya, él no está durante el ministerio de Jesús. Así que él no conoce estas tradiciones, o al menos si las conoce, no las vivió. Aunque hay ecos de tradiciones orales en Pablo, como el relato de la última cena en 1 Corintios 11 del 23 al 26 que leímos la vez pasada, estos son muy escasos e incluso son fragmentarios. Aquí les voy a poner una tabla donde vamos a comparar los elementos que aparecen en las cartas de Pablo con los elementos que aparecen en los evangelios. Y lo que podremos notar son algunas diferencias muy importantes. Por ejemplo, en naturaleza. En las cartas de Pablo, su naturaleza es querigmática, es decir, se centra en el mensaje de Jesús. No se centra tanto en los hechos de la vida, ni en las parábolas, ni en otros elementos que los evangelios iban a considerar importantes. Por su lado, los evangelios se centran en una narración acerca de la vida de Jesús. El interés principal de Pablo es el Cristo resucitado, exaltado, y lo muestra como un Salvador universal, mientras que los evangelios se van a preocupar más bien de la historia de Jesús como maestro, su anuncio del reino y su llegada como Mesías. Como datos biográficos, y esto es muy importante, por eso es que hice toda esta introducción larga, pero es importante mencionarlo, como datos biográficos de la vida de Jesús, Pablo proporciona muy poco, son mínimos los datos que Pablo nos proporciona acerca de Jesús. Y lo que podemos hallar en las cartas de Pablo es que Jesús fue nacido de mujer, en Gálatas 4:4, es descendiente de David, en Romanos 1:3, y que fue crucificado, como lo leímos hace un ratito. Esos van a ser los elementos únicos prácticamente que Pablo va a mencionar acerca de la vida de Jesús, más nada. Por su lado, los evangelios van a centrarse o van a tratar de rescatar los relatos del nacimiento, infancia, ministerio público, muerte y resurrección de Cristo. Las enseñanzas en Pablo aparecen como dichos completamente aislados de Jesús. En las cartas de Pablo no vamos a ver grandes relatos, no vamos a ver parábolas, no vamos a ver sermones. En los evangelios sinópticos sí, incluso vamos a ver oraciones de Jesús. Otros elementos que aparecen, por ejemplo, en los evangelios, pero no aparecen en Pablo, son los milagros y los signos. Pablo simplemente no habla acerca de los milagros, solamente habla de uno principalmente y es el suyo. Entonces, las curaciones, exorcismos, control sobre la naturaleza, eso va a aparecer en los evangelios.
Como cristología, o de la manera en que habla acerca de Jesús, Pablo va a tener una cristología alta. Es decir, hay al menos dos maneras de abordar la cristología en estos escritos, y uno es la cristología alta y la cristología baja. La cristología alta se refiere a la preexistencia de Jesús y al hecho de que Él se encarnó, mientras que la cristología baja habla acerca de la vida de Jesús y cómo Dios lo exaltó posterior a la resurrección. Entonces Pablo va a tener una cristología alta, va a hablar de Jesús como preexistente, Señor exaltado y como el nuevo Adán. Eso en Filipenses 2, del 6 al 11, ese cántico precioso donde dice que eh, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo esclavo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O en Romanos 5, que habla de Jesús como parte de la nueva creación, el nuevo Adán. Por su lado, los evangelios van a tener una cristología mixta, desde el Mesías sufriente, que va a ser el tema de hoy, hasta el Logos divino, que es el Evangelio de Juan. Y por último, el origen de la información que Pablo presenta es que Jesús se le apareció, que es directamente dada por Cristo, directamente proporcionada por el Espíritu, que él solamente consultó a los testigos presenciales en un momento de su vida y fue al inicio de su ministerio, después más nada. Sin embargo, lo que vimos en la clase anterior y la manera en que se elaboraron los evangelios son a través de tradiciones orales, testimonios de otros discípulos y de las mismas comunidades en desarrollo. Como pueden ver, tenemos en el Nuevo Testamento dos, o al menos varias, hay muchas más, pero de lo que quiero rescatar estas dos maneras de acercarse a Jesús. Y una es hacerlo desde el querigma, como mencionaba anteriormente, y es desde el mensaje y desde la interpretación del significado de la crucifixión y de la resurrección. Ese va a ser la manera en que Pablo va a abordar a Jesús. ¿Qué significa el hecho de que haya muerto y resucitado? ¿Qué significa que Él haya dado perdón de nuestros pecados? Esa va a ser la manera en que Pablo se va a centrar. Y de los demás elementos de la vida de Jesús, Él no se va a preocupar tanto, porque para Él el reino ya venía. La segunda venida de Jesús, la parucía, estaba a las puertas. Entonces no había necesidad de hacer otra cosa más que predicar que Jesús ya nos había perdonado y que las puertas estaban abiertas para todos. Sin embargo, los evangelios van a surgir en una época posterior a Pablo y precisamente se van a preocupar por rescatar tradiciones, dichos, parábolas, enseñanzas de Jesús que con el tiempo corrían el riesgo de perderse. Así que hay dos preocupaciones completamente diferentes. No significa que uno esté más acertado que el otro, sino que los intereses de Pablo y los intereses de los evangelistas son distintos. Cuando nosotros nos acercamos al estudio de la historia de Jesús, o lo que se conoce como al Jesús histórico, vamos a tener algunas herramientas que van a ser estas, son más herramientas. Yo voy a presentar solamente cuatro que me parecen las más óptimas y van a ser las siguientes. La primera es el testimonio múltiple. Como pudieron ver, ahorita mencionamos fuentes extrabíblicas, fuentes intrabíblicas para poder estudiar a Jesús. Y van a haber algunos elementos que se van a repetir tanto en las fuentes extrabíblicas como en las fuentes bíblicas. Y a esto se le conoce como testimonio múltiple. Son los dichos o hechos de Jesús que están atestiguados en más de una fuente independiente. Y estas tienen probabilidades de ser históricos. Ejemplos: Jesús predicó el reino, Jesús tuvo hermanos, como vimos en la fuente de Josefo. Sin embargo, va a haber algunos elementos de la vida de Jesús que solamente van a aparecer en una fuente. Y como solamente aparecen en una fuente, hay dudas de que hayan ocurrido tal como lo describen. Esto no significa que la información sea falsa. Significa que hay un interés
particular del evangelista de escribir estas historias. Como por ejemplo, no pasa el testimonio múltiple la visita de los magos de Oriente. Solamente aparece en un evangelio. ¿Ustedes saben cuál? ¿Alguien sabe en cuál de los evangelios aparece? Solamente aparece en uno. Y no se menciona en otro Mateo. lado. En Mateo, muchas gracias. Solamente Mateo menciona la visita de los magos. Muchas gracias, Luis, también Mateo. Y no aparece tampoco en las fuentes extrabíblicas, ni tampoco en las cartas de Pablo, obviamente. Tampoco pasa el testimonio múltiple la matanza de Herodes, y es muy curioso porque Flavio Josefo odiaba la figura de Herodes, entonces es raro que no lo hubiese contado. Y por último, la resurrección de Lázaro. Nuevamente, ¿saben dónde solamente aparece la resurrección de Lázaro? Solamente en un evangelio aparece. En el Evangelio de Juan. En el evangelio de Juan, exacto, Rafael, es correcto. Solamente aparece en un evangelio y es en el evangelio de Juan. Como les decía, ¿quiere decir que es falsa esta información? No. Lo que quiere decir es que como aparece solamente en uno de los testimonios, no aparece en las fuentes extrabíblicas ni en las fuentes intrabíblicas ni en ninguno de los evangelios más que Juan, hay algún motivo por el cual solamente Juan lo menciona y por qué lo relata de esa manera y por qué lo estructura de esa manera. Y hay que estudiarlo. Recordarán que la vez pasada les comentaba que pudiéramos hacer este ejercicio del Lachman, que es colocar los relatos como en las columnas que vimos y comparar por qué en algunos aparecen ciertos elementos y en otros no. Obviamente no tendremos todas las respuestas porque la información es muchísima, pero nos permite entender un poquito más la manera en que se fueron formando los evangelios. El segundo, el segundo criterio del estudio de los evangelios será el criterio de dificultad. Dichos o hechos de Jesús que causan problemas a su imagen tienen probabilidades de ser históricos, tienen más probabilidades de ser históricos, de haber ocurrido tal como aparecen, sin más añadidos ni tampoco más adornos. Por ejemplo, el bautismo por Juan. ¿Quién es superior? Si hacen este ejercicio que les comentaba, que es el de colocar en columnas el, el relato del bautismo por Juan, se van a dar cuenta de algo. En el Evangelio de Marcos menciona simplemente que Jesús fue para ser bautizado y que se escucha una voz del cielo que le dice, tú eres mi hijo amado. Más nada. En el Evangelio de Mateo, sin embargo, agrega algunos dichos de Jesús. En el Evangelio de Lucas agrega más dichos de Jesús, que es la negativa, también, perdón, también agrega dichos de Juan, que es la negativa de Juan de bautizar a Jesús. Ven que en los Evangelios de Mateo y Lucas, Juan se niega y dice, yo no ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias. Le dice a Jesús, tú me debes bautizar a mí, no yo a ti. Jesús tiene que responder, esto lo hago para que se haga justicia. Y como menciona aquí, simplemente en el Evangelio de Juan decide eliminarla e incluso él dice que lo único que tenía o lo único que esperaba era que la paloma se posara sobre él y sabría que era la persona que Dios le había dicho que iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué pasa esto? Como les comentaba en la clase anterior, en el primer siglo hubieron muchísimos problemas por definir quién era más grande. Si Juan Bautista, porque aún había muchos discípulos de Juan Bautista que creían que él era el Mesías, o Jesús. Y la escena del bautismo causaba problemas, porque precisamente, ¿por qué debía bautizarse Jesús si él no tenía pecados? ¿Por qué tenía que bautizarse Jesús? ¿Acaso era mayor Juan?
Esas eran las preguntas que se hacían. Y el criterio de dificultad dice que aquellas escenas de la vida de Jesús que causan conflicto, pero incluso están allí, nos dejan ver que ocurrieron de esa manera, si no, ni siquiera las hubieran colocado. Su profesión como artesano causaba también conflicto, porque se suponía que él era un maestro, no un constructor. Y eso es lo que pregunta Marcos, ¿no es este el hijo del constructor? Su ignorancia, y aquí no me refiero al hecho de que Jesús no supiera o fuera una persona que no tuviera educación. Me refiero, por ejemplo, cuando los discípulos le preguntan, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y Jesús responde, eh, nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Ese es un texto difícil. Y si a ustedes les han preguntado alguna vez qué significa eso, yo sé que tenemos muchas respuestas, pero precisamente el texto aparece allí porque Jesús lo dijo. ¿Causa problemas? Sí, causa problemas, porque nos pone en una dificultad precisamente de explicar, de interpretar ese texto. Sin embargo, ahí está. La traición de Judas causó muchos problemas en el primer siglo. ¿Cómo es que uno de los discípulos traicionó a Jesús? Y la crucifixión, por supuesto, que era un problema mayúsculo. ¿Cómo es que el maestro fue crucificado? Temas difíciles, pero aparecen porque ocurrieron de esa manera y los evangelistas lo conservaron a pesar de las dificultades que representó explicar lo que ocurrió. El criterio de coherencia, los dichos o hechos de Jesús que son coherentes con su contexto histórico, Galilea y Judea del primer siglo. Tienen más probabilidades de ser históricos, de haber ocurrido tal como nos lo relatan los evangelios. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, su distancia con el templo coincide perfectamente con aquel tiempo. Les mencionaba una secta llamada los esenios que tuvieron esta idea de alejarse de Jerusalén, de irse al desierto, porque tenían una negativa, una enemistad con el templo. Calza perfectamente con esta escena de Jesús cuando entra al templo y retira las mesas de los cambistas. Tenía un poco aprecio con los ritos, con los sacrificios, y él dice, no, él menciona a los profetas y habla más de la misericordia. Y el hecho de que en un primer momento solo envió a predicar a los judíos y a las demás casas, bueno, él solamente fue a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Entonces, eh, estos elementos coinciden con el tiempo de Jesús y nos dan garantía que haya ocurrido de esa manera. Y por último, el último criterio que quiero mencionar es el criterio de innovación. Y el criterio de innovación dice que los dichos o hechos de Jesús que innovan el judaísmo de su época y de la iglesia primitiva tienen probabilidades de ser históricas, es decir, de haber ocurrido tal cual. Y es que ningún rabino había prohibido el divorcio. Jesús lo hizo. Además de eso, él tiene un rechazo al ayuno. Y yo sé que en estos días estamos en esta época de consagración, pero él en su vida le preguntan acerca del ayuno y él rechaza el ayuno de la manera en la cual se llevaba a cabo en su tiempo. Y es que era un ayuno, al igual que las oraciones, que el único propósito que tenía para ellos era que fuera público, que fueran vistos por las personas. Entonces Jesús lo rechaza. Y por último, la llegada del reino de Dios con él. Ese es el mensaje central de Jesús y de hecho cambia la manera en la cual se predica a las personas. Esos son, esos son los criterios acerca de las fuentes que tenemos de los evangelios. Ahora vamos a adentrarnos exclusivamente a través de estos criterios y a través de esta información al Evangelio de Marcos. El secreto mesiánico, la identidad de Jesús. Marcos
va a tener este contexto, de acuerdo con lo que acabamos de ver. Al ir desapareciendo los testigos oculares, las comunidades se preocupaban por escribir las tradiciones. Un cristiano llamado Marcos escribe la primera biografía de Jesús. Marcos se basa en la predicación oral de los testigos. Empleó muy pocas palabras de Jesús. Más bien, él se centra en los hechos. No incluyó el documento Q porque no lo conocía. Y aquí retomamos la estructura que tuvimos al principio, tanto al final de la clase anterior como en esta. Vemos el acontecimiento de Jesús que ocurre entre el año 6 y el año 30 de la era común. Posteriormente, la época de las comunidades, donde toda la información se transmite de manera oral, del año 30 al año 70. Y aquí viene esta parte interesante que acabo de añadir, y son las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo van a representar información vital para el Nuevo Testamento. De hecho, la mayoría del Nuevo Testamento se le debe atribuir o se le atribuye a Pablo, ya sea de una manera directa, es decir, que él haya escrito la mayoría de las cartas, o de manera indirecta, que él haya influido y a través de sus discípulos se hayan escrito las cartas deuteropaulinas y las cartas pastorales. Y también los evangelios van a verse influidos por las cartas de Pablo. Ya les mencionaré por qué. A la par de las cartas de Pablo, en este desarrollo de las comunidades, se forma un documento que no tenemos hoy en día acceso, más que por las tradiciones o discursos que aparecen y coinciden tanto en Mateo como en Lucas, que es la fuente Q. La fuente de dichos de Jesús se llama fuente Q porque Logienkelle en alemán significa eso, fuente de dichos. Se centra en las frases, discursos, sermones, oraciones y parábolas. Mientras que el Evangelio de Marcos, que va a ser el primer evangelio redactado alrededor del año 70, contiene los hechos y este en cambio no va a tener muchas palabras de Jesús. Yo les invito a que le den una lectura a Marcos, no se van a tardar más de 2 horas y se van a dar cuenta que Marcos es demasiado dinámico. Marcos está así. Y Jesús hizo esto y aquello y lo otro, y se fue de un lado a otro, y se fue a Galilea, y se fue a Capernaum. Casi no hay muchas pausas. Marcos está en constante movimiento. Jesús muestra a un Jesús en constante movimiento, en constante acción. Casi no va a haber muchos dichos de Jesús, precisamente porque, según los estudiosos o según los autores modernos, comparten la idea de que Marcos no tuvo acceso a la fuente Q, a diferencia de Mateo y a diferencia de Lucas, que muy probablemente se hayan escrito o se hayan elaborado en un momento similar, Marcos y la fuente Q. Y para el tiempo en que se escribe Mateo y Lucas, que va a ser alrededor del año 80 al 90, ellos ya van a disponer de ambos documentos y van a elaborar sus evangelios en base a Marcos y en base a la fuente Q. ¿Qué ocurre con las cartas de Pablo? Les decía que las cartas de Pablo tienen un detalle, y es que no mencionan aspectos de la vida de Jesús. Voy a repetir mucho eso porque va a ser uno de los motivos por los cuales se van a escribir los evangelios. Y es que Pablo va a ser una figura, o va a ser la figura después de Jesús más representativa del Nuevo Testamento. Y él va a predicar en tantos lugares pueda. Él tenía la idea, o tenía en mente, de que la segunda venida de Jesús iba a ocurrir en su tiempo, iba a ocurrir durante su vida. Si recuerdan, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo dice: nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Es decir, él tenía la seguridad de que Jesús iba a venir en su tiempo, que él iba a ser uno de los transformados en la venida de Jesús, que él no iba a morir. Sin embargo, precisamente por esa urgencia de Pablo, él tenía también en mente que para poder llegar el tiempo de la venida de Jesús,
Él tenía que predicar al mayor número de paganos posibles para que su número fuera alcanzado, porque de acuerdo al pensamiento judío del primer siglo, iba a haber un número de paganos que iban a ser admitidos en el reino de Dios, y cuando ese número de paganos fuera alcanzado, entonces vendría el reino. Por eso Pablo se dedica a predicar, a predicar. Él dice, ni siquiera yo bautizo a nadie. Él eso afirma en sus cartas. Pablo simplemente se dedica a predicar y a otros pone como pastores en las diferentes comunidades donde él fundó. Pero precisamente eso causa que muchas personas escuchen acerca de Jesús, crean en Jesús, pero no sepan quién es Jesús. Ese va a ser el detalle. Repito, muchas personas van a escuchar acerca de Jesús, muchas personas van a creer en el Jesús que predicaba Pablo, que era el Jesús de la cruz, pero poco a poco, conforme iban muriendo los testigos oculares, conforme iban muriendo los primeros discípulos, ya sea a manos del imperio o ya sea a manos de la comunidad judía, poco a poco se iban perdiendo las historias de la vida de Jesús. A través de su evangelio, por lo tanto, Marcos va a pretender responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? Y aquí ya llegamos a Marcos. Ese fue el motivo de esta introducción tan larga, pero era importante que tuviéramos esa base, porque va a ser el motivo central del Evangelio de Marcos. Y esa va a ser las primeras palabras que vamos a encontrar. Esa va a ser las primeras palabras de los Evangelios. Si nos vamos en orden cronológico, es Marcos capítulo 1, verso 1. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Así comienza. Así comienzan los evangelios. Y aquí, a través de este versículo, Marcos nos va a presentar su programa. Marcos va a intentar transmitirnos dos ideas principales. La primera de ellas va a ser que Jesús es el Mesías. Y segundo, Marcos va a intentar transmitir a sus lectores que Jesús es el Hijo de Dios. Esas van a ser las dos grandes propuestas de Marcos: que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios. De eso se va a tratar su evangelio. Aquí les pongo una, una gráfica como una manera de línea de tiempo, pero también una forma práctica de entender el evangelio de Marcos. Y son tres momentos. Lo que acabamos de leer, Marcos 1:1, en la primera parte de su evangelio, Marcos va a intentar demostrar que Jesús es el Mesías. Marcos tiene 16 capítulos y la mitad de 16 es 8. Así que a la mitad de su evangelio vamos a encontrar un evento principal, que es la confesión de Pedro. En la segunda parte, a partir del capítulo 8 en adelante hasta el capítulo 16, Marcos va a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y va a terminar con un evento particular, que es la confesión ya no de Pedro, sino del centurión romano. Este es el programa del Evangelio de Marcos. La primera parte, que va a ser demostrar que Jesús es el Mesías,
se llevará a cabo en Galilea. Es en esta región donde tendrá lugar el ministerio de Jesús, con curaciones, la elección de los 12 discípulos. Galilea no solo es un lugar geográfico, sino es un lugar teológico. Es el lugar donde surge la salvación. Así que en esta primera parte del Evangelio de Marcos se va a desarrollar casi por completo en Galilea. Y quiero mencionar allí algo muy importante, y lo veíamos en la clase primera, y es que al menos en la Biblia, los lugares no solamente se mencionan porque sí, los lugares significan algo, representan algo, tienen un valor no solamente posicional o no solamente geográfico o de ubicación, tienen la importancia de significar aspectos de la vida que se van a tornar en la manera de ver y en la manera de acercarse a Dios. Y en este caso, para Marcos, Galilea va a ser el lugar donde surge la salvación. El punto central de esta primera parte se va a ubicar en una ciudad al norte del mar de Galilea que se llama Capernaum. Y ahí va a ser, por así decirlo, el bastión, el lugar de encuentro de Jesús con sus discípulos. Y en cuanto él iba y cruzaba el mar y regresaba, siempre regresa a Capernaum. Aquí va a aparecer un elemento que lleva el título de esta sección, que es el secreto mesiánico. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha notado esto. Es en esta primera etapa donde se presenta en secreto la identidad del Mesías. Los demonios fueron obligados a guardar silencio. Marcos 1:25, Marcos 1:34, Marcos 3 al 11. ¿Alguien lo tiene por allí? ¿Lo puede leer, por favor? Son textos muy interesantes que a veces nos surgen preguntas y decimos, pero ¿por qué Jesús le dice al demonio o le dice a las personas que son bendecidas por un milagro que guarden silencio respecto a eso? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Alguien lo tiene? Ya sea Marcos 1:25 o el 34. Adelante. Sí, mi hermano, tengo Marcos 1:25 y dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ahora el 34, por favor. Sí, el 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Muchas gracias, hermana. En esta primera etapa, y el 3:11 también es muy buen verso para mostrar esto, Jesús va a ordenar a los demonios y va a ordenar a las personas que van a ser objeto de su milagro, de su curación, les va a pedir que guarden silencio respecto a lo que está pasando, que no digan nada. Jesús ordenó guardar silencio después de 4 milagros, en Marcos 1:44, 5:43, 7:36 y 8:26. E incluso le pide a los discípulos guardar silencio acerca de la confesión de Pedro. Y es porque en las películas, incluso en mucha parte de obras literarias, el autor nos hace parte. Es decir, y Marcos lo va a hacer muchas veces, incluso al final también lo vamos a tratar. Pero es que él nos quiere involucrar en la historia. Él quiere que nos hagamos esas preguntas. ¿Por qué Jesús le pide que guarde silencio? ¿Por qué que Jesús le pide que guarde el secreto? Y es que para nosotros, o mejor dicho, para nosotros es un hecho de que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, pónganse en el lugar de los lectores del primer siglo o de personas que no sabían esto. El impacto que tiene es poderoso porque los involucra, forma parte. El lector inicial, el primer lector, también se involucra en la historia y entiende que es parte quiere saber cuál es parte de ese secreto, por qué guardar silencio respecto a eso. Y la importancia medular es esa, es
dar a conocer que Jesús es el Mesías. Pero nosotros lo vemos porque estamos como rompiendo la cuarta pared, por así decirlo, ¿no? En esos términos. Pero dentro del material literario aparece como un secreto que va a ser revelado hasta el capítulo 8. Esa es la intención, es una intención literaria. En esta etapa, por lo tanto, Jesús es una interrogante y un motivo de sorpresa para quienes interactúan con él. Es decir, Marcos quiere formarnos, darnos también generar esa incertidumbre en nosotros como lectores también. Esa es la belleza de esta primera parte. Por ejemplo, en Marcos 1:27 dice, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Es decir, nos está haciendo parte como lectores de este descubrimiento. Ahora, como les digo, nosotros como lectores del siglo XXI, como personas que ya somos creyentes, no le damos mucha sorpresa. Deberíamos, porque es em, una gran noticia. Sin embargo, es algo que debemos retomar, ese factor sorpresa al leer el Evangelio de Marcos. Otro texto, Marcos 2:16. Vean la sorpresa con la que se lee. ¿Cómo es que come y bebe con publicanos y pecadores? Para nosotros es un texto normal porque lo hemos leído, pero para las personas del primer siglo, claro que causaba una sorpresa que un maestro hiciera estas cosas. Marcos 4:41. Vemos el milagro, ¿verdad? Y yo alguna vez escuché a un hermano decir, ¿cómo se atrevieron a hacer esta pregunta? ¿No sabían quién era él? Sin embargo, precisamente la pregunta refleja eso, que no sabían quién era Jesús. Dice, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 6, del 2 al 3. ¿De dónde le viene esto? ¿Qué es esta sabiduría que le han dado? Vean el factor sorpresa otra vez, de parte de Marcos. Así que en esta primera etapa, la intención de Marcos es generar la expectativa, es generar la incertidumbre acerca de Jesús. Y la revelación se va a dar en el capítulo 8, versos del 27 al 30, que va a ser la confesión de Pedro. La confesión de Pedro, por lo tanto, va a ser la trama medular de su evangelio. Marcos no solo manifiesta la confesión de uno de los mayores líderes de la iglesia, era el ejemplo a seguir, sino de dialogar con ella, realizando la misma pregunta. En Marcos 8, 27 al 30, vemos que Jesús se acerca a sus discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, que tú eres Elías, tú eres uno de los profetas. No, 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 pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y entonces Pedro responde, tú eres el Mesías. Esa es la gran revelación que hace Marcos. Recuerden que es el primer evangelio escrito. Entonces, para sus lectores, ya generó una expectativa de sorpresa. ¿Quién es? ¿Por qué se produce tanto misterio? ¿Por qué no le permite a las personas saber acerca de él? Bueno, porque a través de uno como ellos, es más, uno de los líderes más representativos del cristianismo del primer siglo, que es Pedro, va a responder a la pregunta, tú eres el Mesías. En esta primera parte, por lo tanto, se pone en manifiesto que Jesús es el Mesías. En la segunda parte, vamos a encontrar la porción del siervo sufriente. Es en esta etapa de su ministerio donde Jesús anuncia su pasión. Es incomprendido no solo por las autoridades del templo, sino incluso por sus propios discípulos, y se acerca a Jerusalén, lugar donde se gesta su rechazo y también su muerte. Y aquí, como les decía, va a haber un cambio.
después de toda la historia, de todo el proceso de Jesús en esta etapa, no va a ser un judío, no va a ser uno de los suyos, va a ser un romano el que va a confesar la naturaleza de Jesús. En Marcos 15:39 dice: Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Así que la primera parte del Evangelio, donde se muestra todo el misterio y por fin se da la sorpresa, nos revela que Jesús es el Mesías. Y la segunda parte va a tener la intención de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y la persona encargada de dar esta revelación, como les digo, no va a ser uno de sus discípulos, no va a ser una de las personas allegadas a él, no van a ser ninguno de sus hermanos. Es más, todos lo dejaron solo. La persona que va a revelar esta identidad de Jesús va a ser un pagano, un gentil. Es más, uno de los que lo estaba matando. Y es el que llevaba a cabo el proceso de crucifixión, que es el centurión. Y el centurión, al ver todo lo que ocurrió con Jesús, todo el sufrimiento, toda la etapa del dolor, reconoce verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos, por lo tanto, va a presentar una revelación progresiva de Jesús. Y aquí viene una nota y un dato curioso, y espero que ninguno de ustedes salte de sus sillas, y es que el Evangelio de Marcos no termina donde la mayoría de nuestras Biblias aparece. Si alguien, por favor, puede buscar el capítulo 16 y me dice cuántos versículos tiene el capítulo 16 de Marcos, le agradecería mucho. 20 versos. 20 versos, gracias, hermana. Sin embargo, los manuscritos más antiguos que tenemos disponibles al día de hoy nos hacen ver que el Evangelio de Marcos va a terminar en el capítulo 16, verso 8. A partir del 9 hasta el 20 van a ser añadidos posteriores. Es más, si alguno de ustedes tiene alguna de las Biblias actuales, ya no aparecen esos versículos. Termina precisamente en el capítulo 16, verso 8. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo 8? En el mío tiene hasta el 20. Gracias, hermana. Sí, ahorita voy a explicar por qué es lo que ocurre. Pero, ¿alguien tiene, por favor, el verso 8? Sí, sí. Amén. Gracias, Luis. Adelante. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Muchas gracias, Luis. Precisamente por eso es que hay más versículos, porque para algunos copistas les pareció extraño que Marcos hubiera terminado de esa manera su evangelio, con mujeres que huyen del sepulcro con miedo. No es una manera de terminar. ¿Qué está haciendo Marcos otra vez? Involucrándonos en la historia. ¿Qué es lo que le dice Jesús a las mujeres antes de que ellas salieran del sepulcro? Que vayan y le digan a los discípulos que los encuentran en Galilea. Y recordarán que en aquel tiempo la voz de una mujer no era tomada en cuenta. Entonces era motivo de duda. Lo que está generando Marcos otra vez es expectativa. Y la expectativa es, ¿le van a creer a las mujeres? Y es lo mismo que Marcos nos hace a nosotros. Son dos preguntas principales. La primera es la misma que le hace a los discípulos. Para ustedes, ¿quién dice la gente que soy? Y para ustedes, ¿quién soy? Esa es la pregunta de Marcos para nosotros. Para nosotros, ¿quién es Jesús? Y la segunda pregunta que nos va a hacer el evangelista es en este pasaje.
Las mujeres recibieron la orden de que vayamos al encuentro con Jesús. En las montañas de Pakistán, a Justice. Las mujeres recibieron la orden de que fueran y que saliéramos al encuentro de Jesús. A Death 13. La pregunta es, ¿les vamos a creer? ¿Vamos a ir al encuentro con Jesús? Nuevamente Marcos nos hace parte de su evangelio, nos hace participar. Los copistas posteriores, como les digo, consideraron que ese final era inadecuado, por lo tanto, retomaron algunas tradiciones que aparecen tanto en Mateo como en Lucas y las añadieron como las apariciones del resucitado para culminar el evangelio. Pero algunas versiones como la NTV o la NBI, aunque lo incluyen, al final tiene un pie de página que dice esto en manuscritos más anteriores no aparece. Como fuera, es precisamente esa la intención de Marcos. En primer lugar, generar expectativa acerca de la identidad de Jesús. En segundo lugar, que nosotros respondamos a la pregunta, para nosotros, ¿quién es Jesús? Y en tercer lugar, si Jesús es el Hijo de Dios, ¿vamos a salir a su encuentro? Esas son las propuestas de Marcos en su evangelio. Y por eso la manera en que presenta a Jesús es de manera progresiva. Y hasta ahí vamos a tomar una pausa antes de checar la cristología de Marcos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yo sé que, yo sé que sí. Este, yo sé que sí va a haber preguntas hasta acá. Si no las hay, siento que ya la hice. Pero, pero es bastante información, yo lo sé. Sin embargo, si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, la puede realizar si no tomamos solamente unos minutos de receso. Sí, Edna, adelante. Pasa, hermano. No es pregunta como tal, solo que como estuve en el primer día de la consagración de la iglesia, me tomé Sí. un momento para servir y me desconecté, entonces me perdí en la parte donde estaba explicando por qué es que Jesús no quiere que sepan su identidad, por así decirlo. Y apenas me voy reincorporando. Entonces no sé si me lo podía explicar rapidísimo, porque lo estaba Sí, con todo leyendo en la gusto. semana y sí me parece algo curioso que siempre esté diciendo, pero no se lo digan a nadie, guarden silencio, y así, porfis. Sí, sí, Edna, es un propósito literario. Eh, comentaba durante la clase que la intención de Marcos es hacernos parte de su escrito. Entonces, muchas veces en las películas o incluso en otras obras, y no estoy comparando los evangelios, sino estoy dando una manera en la cual ciertos autores tratan el tema, a pesar de que nosotros como espectadores estamos viendo, no sé si les ha pasado, estamos viendo una película y alguien lleva un arma y la lleva atrás de la espalda, ¿verdad? Y nosotros como espectadores notamos eso y nos causa ansiedad, nos causa preocupación porque estamos viendo en qué momento va a jalar el gatillo. Y esa es la pura intención del director, del guionista. Su intención es generar expectativa, generar ansiedad en nosotros para que estemos al pendiente de lo que viene. Entonces, Marcos lo que hace es utilizar ese recurso. Su intención es presentar a Jesús como el Mesías, pero cuando él se manifiesta como el Mesías, lo que hace es pedirle a las personas que guarden ese secreto y nosotros nos preguntamos, precisamente lo que te ocurre es lo que Marcos quería hacer, generarnos la incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no permite que, que las personas den a conocer si todos lo sabemos, sí, lo sabemos porque creemos en él, pero hay muchas personas que no? Entonces, es parte de la herramienta literaria de Marcos para que cuando lleguemos al capítulo 8 y haga la pregunta Jesús a sus discípulos acerca de qué piensan las demás personas de él, pues nosotros queramos que ya digan las cosas, pero ellos otra vez responden algo que nosotros consideramos equivocado, que es, eres un profeta, eres Elías, pero
Marcos va a poner en labios de Pedro la respuesta que estábamos esperando hasta el momento, que Jesús revele por fin que él, o mejor dicho, que se revele por fin que Jesús es el Mesías. Y eso es lo que dice Pedro, no agrega más. Si se dan cuenta, a diferencia de Mateo, Pedro no dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si se dieron cuenta, Marcos simplemente dice, tú eres el Mesías. ¿Sí? Y en labios de quién va a poner que es el Hijo de Dios, en labios del centurión. Entonces la intención, hermana, es una intención literaria, es una intención del autor, generar esa expectativa. Gracias a ti por la pregunta, es que sí es muy, muy, muy interesante, muy, muy, muy linda. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Cómo influyó al público al que era escrito este evangelio? Esto es lo que viene. Esto es lo que está aquí adelante, la cristología de Marcos. Y si vamos a estudiar al público, Luis, muchas gracias. Ahorita vamos a ver cómo es que precisamente Marcos va a tener esos detalles para acercarse a su público y va a hacer que su evangelio sea particular y sea diferente. Recuerden que los evangelistas no son recopiladores solamente, son autores. Tienen intenciones, tienen maneras de estructurar sus ideas. Probablemente Marcos va a tener uno de los griegos más pobres del Nuevo Testamento. Sin embargo, su intención es presentar a Jesús. Ya varios de sus oyentes, o de sus lectores, mejor dicho, aunque sí había oyentes porque en aquella época el texto llegaba al anciano de la iglesia y el anciano le daba lectura, porque muchas de las personas no sabían leer o escribir. Entonces, los oyentes eh, participaban de este evangelio al recibirlo, al escucharlo. Entonces, precisamente los hace parte, al darles ciertos guiños, al darles ciertas referencias que vamos a ver a continuación. Si me permite, ok, dice, yo tengo una duda, hermano, y si es que usted considera que los capítulos añadidos en el libro de Marcos elimina o resta parte de ese misticismo que genera. No, no creo que tenga una, bueno, es lo que, es lo que primero se me viene a la mente, ¿no? Que no es que tengan esa mala intención de quitarle o de añadirle. Simplemente consideraron que era un final inadecuado. Entonces, y yo lo entiendo de esa manera, porque sí, ciertamente es como se le conoce en los guiones o en las películas, se le conoce como cliffhanger. Y un cliffhanger es para mantener a las personas expectantes de lo que va a continuar, ¿verdad? Y para darle una respuesta o para dejar sin respuesta, mejor dicho, eh, la obra. Y que uno como lector o uno como observador o participante de esta obra le dé una respuesta final. Yo creo que la intención de los copistas era darle un cierre adecuado. Entonces, si le resta misticismo, yo creo que para nosotros que no tenemos el escrito como originalmente se presentó, creo que ahí sí sería, pero como tal su intención no era esa. Por otro lado, hace unos meses hice ese intento de leer Marcos de corrido. Creo que fueron como 2 horas las que tardé, a lo mucho, y la verdad es otra experiencia. Yo les invito a que, si tienen la oportunidad, lean los textos bíblicos de corrido, porque así fueron pensados. Lo que nosotros hacemos es tomar un versículo aquí y un versículo allá, porque tenemos esa tradición, pero yo les invito que un día agarren, pónganle modo avión a su celular y lean una carta de Pablo, un evangelio de corrido. Y cuando lo hagan, se van a dar cuenta de estos detalles y van a tener otra mirada completa. Yo me encontré con textos que nunca había leído en la Biblia, precisamente porque se saltan, nos los saltamos.
Entonces, como por ejemplo lo que citaba la clase anterior, la parábola de la semilla que crece sola es uno. Yo no lo había leído. Eh, la parábola del ciego fásico es otra. Yo no la había leído. Entonces nos la saltamos porque nos vamos a los textos comunes, a los textos que acostumbramos. Yo les invito a que hagan eso. Si tienen la oportunidad y tienen el tiempo, lean los textos de corrido. ¿Ok? Esa sería una recomendación que les daría y tendrán otra visión de los evangelios y de Jesús. Así que tomamos solo 2 minutos para que tome agua y regreso. Muy bien, vamos a continuar con lo que es la Cristología de Marcos, Jesús como pastor compasivo. Y aquí también vamos a ver un poquito acerca de el autor, de su público, de las intenciones que tenía. Uy, ¿alguna bibliografía en especial? Claro que sí. Mencionaba la clase anterior el, el libro de Santiago Guijarro acerca de los 4 evangelios. Es más, allí van a poder encontrar gran parte de la información que estamos compartiendo ahorita. Hay uno en especial que tengo por aquí, em, que me gustaría mucho recomendar, que es acerca de las tradiciones de los dichos de Jesús. Es de Gerard Lovkin, no sé si se puede ver. No, no se ve. Mm, permítanme, les digo, a mí me gusta mucho. Aquí está. Gerard Lovkin, las palabras más importantes de Jesús. Es un libro que a mí me gusta mucho, particularmente. Ese respecto a los dichos de Jesús, solamente como material para los dichos, es muy, muy bueno. Y respecto a otras, eh, más adelante compartiré la bibliografía de esta clase. Se me viene a la mente porque lo ocupé hace un rato. Eh, respecto, respecto a
esta primera parte, las palabras más importantes de Jesús, de Gerard Lofkin. Y respecto a esta primera parte, especialmente de las fuentes extrabíblicas y del proceso de elaboración, ahorita lo escribo, del proceso de elaboración de los evangelios, hay un libro que eh, es la introducción al Nuevo Testamento de Antonio Piñeiro. Ese es el que yo tengo como muy presente. El profesor Piñeiro es filólogo y él tiene esa manera de presentar lo que les compartí respecto al proceso en el cual se llevó a cabo el Nuevo Testamento. Y a pesar de que él se considera como no creyente, porque eso es muy importante, mencionarlo, Piñeiro se considera no creyente o al menos agnóstico. Él menciona que la figura de Jesús o el hecho de estudiar a Jesús ha cambiado por completo su vida, y es cierto. Yo veo videos de Piñeiro de los años 80 y lo comparo con el Piñeiro de ahora y es completamente otra persona. Pero estos materiales deben recordar que son, eh, por así llamarlos, de dominio común. No son prácticamente de alguna denominación, son estudios académicos y debemos tomarlo como tal. Acercarnos a ellos nos brinda una mejor visión, pero debemos recordar también que nuestra herencia, nuestra pertenencia y nuestra propia tradición de fe. Eso es muy importante, no debemos olvidar eso. Y esto no tiene la intención de cambiarlo, sino de proporcionarnos más herramientas para cuando nos acerquemos a los evangelios y podamos presentar, si alguno gusta, ¿verdad? Podamos presentar algún tema, alguna información con la iglesia. Siempre que lo hagamos, hagámoslo desde la humildad y hagámoslo desde el corazón de querer ayudar a otros, como les decía desde la primera clase, a tener el deseo de conocer más a Jesús. Ese tiene que ser nuestra visión. Y bueno, ¿quién dijo o quién fue el primero de los autores de la antigüedad que mencionó que este evangelio era de Marcos? El primero en mencionarlo fue Papías de Hierápolis. Otro escritor, Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, va a citar una de las obras de Papías. Y es que esta obra, Explicación de las enseñanzas del Señor, se perdió. Sin embargo, aproximadamente en el año 130, Papías va a mencionar lo siguiente. Marcos fue intérprete de Pedro. Escribió cuidadosamente, pero no en orden, todo lo que le recordaba sobre los dichos y hechos del Señor, porque él no había oído al Señor ni lo había seguido, sino que más tarde siguió a Pedro, que exponía las enseñanzas según era necesario y no como ordenando las palabras del Señor. Papías va a comentar que el escritor de este evangelio es Marcos. Hoy día, a pesar de que el material de Papías es muy antiguo, se pone en duda la idea de que haya sido Pedro la influencia directa de Papías, porque mucho de lo que menciona Marcos tiene también influencia de Pablo. Así que por eso les decía, va a ser muy importante la figura del apóstol Pablo, porque Marcos va a retomar mucho de su manera de ver a Jesús. Sin embargo, es importante mencionarlo porque es precisamente por eso que el Evangelio recibe este nombre. Otro autor de la época va a ser Ireneo de León. Cerca del año 1800, perdón, del año 185, escribió Tratado contra las herejías. Y en este libro menciona que después de la muerte de ellos, de Pedro y Pablo, Marcos fue discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito lo que había predicado Pedro. Esa es la postura de los padres de la iglesia, en este libro Contra las herejías 3.1.1. Otro documento de la época es el prólogo antimarcionita, que es del año 200. Marción fue fue considerado hereje por la iglesia antigua porque él pensaba que lo único que era necesario del Nuevo Testamento eran las cartas de Pablo, el Evangelio de Lucas y lo demás era desechado. Por eso fue necesario que la iglesia antigua formara un canon
que respondiera a esta propuesta de Marción. Y en este prólogo de este canon aparece lo siguiente. Dijo Marcos, al que apodan el dedo motos, porque los tenía más bien pequeños en comparación con su estatura. Él fue intérprete de Pedro y después de la muerte de este puso por escrito este mismo evangelio en Italia. Entonces ya nos va dando algunas pistas del origen del evangelio también, siempre acercándola a la figura de Pedro. Vamos a ver por qué en el Nuevo Testamento hay un personaje que lleva por nombre Juan Marcos. Y este va a ser uno de los posibles escritores, si no es que el más cercano, y de hecho sería el candidato para haber escrito este evangelio. Dice Hechos del 12 al 14, Pedro marchó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Llamó a la puerta y salió a abrirle una sirvienta llamada Rode, quien, al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría, no abrió la puerta, sino que entró corriendo a decir que Pedro estaba a la puerta. Y este texto nos va a dar algunas características de este Juan Marcos. En primer lugar, vemos que su madre se llama María. Muy probablemente era viuda, porque no menciona el nombre de su marido, menciona el nombre de sus hijos, o de su hijo, mejor dicho, en este caso. María, madre de Juan. En otros casos dice, por ejemplo, María, esposa de tal, o así por decirlo, cuando la mujer era casada. Sin embargo, cuando una mujer era viuda, se mencionaba a los hijos. Y este es el caso. En primer lugar, vemos que su madre se llamaba María, era viuda, y menciona que en su casa era una iglesia, por así decirlo, porque en realidad el término iglesia es posterior, pero me refiero al lugar de reunión. Era el lugar de reunión de la iglesia. Y es que en la iglesia del primer siglo se reunían en las casas. Entonces había muchos reunidos en oración por Pedro. Otra de las características que podemos ver es que era una familia acomodada, porque si ven, dice que tenían una sirvienta llamada Rode, y muy pocas familias de aquella época tenían servidumbre. Sin embargo, en la casa de Juan Marcos, había mucho espacio como para que se reuniera mucha gente en oración y tenían una sirvienta. Pedro toca la puerta, que era la puerta que daba hacia la calle, es decir, no ingresaba directamente hacia la casa, sino que tocaban la puerta, entrabas a un patio de recepción y después entrabas a la casa propiamente dicha. En la primera puerta te recibía la servidumbre, en la segunda la familia, así que realmente era una familia muy acomodada. Y esas son las características que nos da este pasaje acerca de Juan Marcos, este Juan Marcos. Él, Juan Marcos, va a acompañar a Pablo, Saulo, y a Bernabé en su primer viaje misionero. En Hechos 12:25 dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Por eso les digo que a pesar de que los padres de la iglesia mencionan la figura de Pedro, hay mucha mayor cercanía, al menos de este Juan Marcos, con la figura de Pablo. Hechos 13:13 dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Y aquí ocurre un evento particular. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se deduce que al ser Juan Marcos de una familia acomodada, al vivir las dificultades del proceso de predicación del Evangelio con Pablo, él decide mejor volver. Y pues esta figura no le da mucho apoyo a Marcos, es más, es una figura
de cierta manera mal vista, porque termina abandonando a Pablo y a Bernabé. Tanto así que causó conflicto entre ellos y Pablo y Bernabé ya no volvieron a predicar juntos. Pablo tiene que llevar a otro compañero de viaje que se llama Silas. Sin embargo, al final de su vida, Pablo va a mencionar, o mejor dicho, más adelante, su vida no al final, pero más adelante, Pablo va a mencionar a Marcos, diciendo, te saludan Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas, mis colaboradores. Así que a pesar de que los abandonó en algún momento, Juan Marcos, más adelante de su vida, regresa y retoma el ministerio con Pablo, tanto así que él lo menciona como uno de sus colaboradores. A pesar de que hay estudios que proponen a otros autores, ya que los evangelios no tienen un autor denominado por sí mismo, es decir, son escritos anónimos, no dice de puño y letra de Marcos, ¿verdad? Eso es parte de lo que con el tiempo se fue añadiendo de acuerdo a la tradición. Sin embargo, si consideramos lo que dicen los padres de la iglesia y vemos al único Marcos que aparece en esta época, nos damos cuenta que es este que menciona el libro de los Hechos. Marcos es el único que conocemos de los tiempos de la iglesia. En segundo lugar, es un personaje de segunda categoría en la historia. Si hubieran querido ponerle algún otro autor, lo hubieran hecho y le hubieran puesto Evangelio de Pedro o le hubieran puesto Evangelio de algún otro apóstol que vivió con Jesús, no un personaje de segunda categoría como lo es Marcos. Y me refiero a segunda categoría porque él no era uno de los líderes de la iglesia, él era un colaborador. Y por lo tanto también vemos que tenía una mala fama por su estigma de haber roto con Pablo en algún momento de su vida, de haber abandonado al apóstol cuando terminó su viaje misionero. Si tenemos esa información, vemos algunas posibles ubicaciones de el escrito, de haber sido el lugar donde se escribió el Evangelio. Algunas de ellas, para algunos autores, son Antioquía, Tiro, Galilea, Decápolis. Sin embargo, la más antigua y tradicional se ubica en Roma, ya que otro de los padres de la iglesia, que es Clemente de Roma, en el año 200, menciona que este fue el lugar. Además de que también habíamos visto a otro autor que mencionaba que en Italia, que es donde se ubica Roma, también tuvo parte el ministerio de Juan Marcos. Y como les mencionaba hace un momento, vamos a ver que el hecho de que haya sido escrito en otro lugar que no es suelo judío, va a tener estas características. Y es que el escritor se va a ver en la necesidad de traducir algunas palabras. Por ejemplo, en Marcos 3:17, dos de los discípulos reciben un sobrenombre, que es Boanerges. Y el escritor dice que significa hijos del trueno. En Marcos 5:41 vemos que Jesús, al reanimar a la niña, le dice Talita Kumi, que significa muchacha, te digo, levántate. Si el auditorio hubiera sido judío, o al menos cercano a él, no había tanta necesidad de traducir las palabras del arameo al lenguaje que estaban utilizando. Sin embargo, aquí lo hace. En Marcos 7:34, al hacer uno de los milagros, Jesús dice, Efatá, que significa ábrete. Nuevamente, tiene que traducir Marcos a sus lectores el significado de algunas palabras que él consideraba eran importantes, porque así las había mencionado Jesús. ¿Recuerdan el criterio de dificultad que vimos al principio? Esa parte me llama mucho la atención porque no había necesidad de poner las palabras en arameo. Es más, genera una dificultad que es la traducción. Sin embargo, el escritor del Evangelio
siente que es oportuno poner las palabras tal cual las dijo Jesús, y por eso es que pone Boanerges, por eso es que pone Talita Kumi, por eso es que pone Efatá, y después las tiene que traducir. Él considera que es importante poner las palabras exactas o dichas por Jesús y después traducirlas. En Marcos 10:46 dice que era un hombre llamado Bartimeo, que significa el hijo de Timeo. Si el público fuera judío o predominantemente judío, no tenía que explicarle porque el nombre en sí mismo lleva el significado. Y esta es una de las que más me gusta porque es Marcos 14:36. Y Abba era una palabra muy común en el vocabulario judío, muy usada. Y miren, él tiene que poner que Abba significa padre. Entonces, em, este tipo de ejemplos nos muestra que el auditorio al cual va dirigido el Evangelio es de corte gentil. Es más, Marcos tiene que explicarle algunas tradiciones que hacen los judíos. En Marcos 7, del 2 al 5, dice lo siguiente. Al ver que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, no lavadas, y aquí aclara, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos, hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen, y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello, los fariseos, los escribas le preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Marcos tiene que explicar algo que era muy común para un auditorio judío. Para un auditorio gentil o romano no es tan habitual, así que se los tiene que explicar hasta a detalle. Miren cómo dice, sin haberse lavado las manos hasta el codo. Eso es un detalle, es demasiados detalles como para alguien que sabe de la tradición, pero como los gentiles y como particularmente los romanos no lo conocen, Marcos lo tiene que explicar. Viendo de lejos, dice Jesús, en Marcos 11:13, una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Y explica, es que no era tiempo de higos. Eso un judío lo sabía, pero los lectores no lo sabían. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dice a sus discípulos. Los judíos sabían esto. Sabían que el primer día de ácimos era el día del sacrificio del cordero. Marcos no lo tendría que explicar si su auditorio fuera judío, pero como no lo es, como es un auditorio gentil, tiene que explicar esta tradición. Y va a haber algunos elementos que nos van a dar pista de que realmente fue escrito a los romanos. Y van a ser elementos que solamente corresponden a una comunidad de corte romano. Por ejemplo, el uso del latín. Vean cómo en Marcos 12:42 explica. Llegó también una viuda pobre y echó 2 leptones. Leptón es en griego. Y aclara, o sea, un cuadrante, cuadrantres, que es en latín. Entonces, el autor del Evangelio no solamente traduce del arameo al griego, sino que también del griego, en algunas ocasiones, aclara al latín. Marcos 15:16 dice, los soldados lo llevaron a Jesús dentro del palacio, en griego aule, es decir, al pretorio, praetorion, y llaman a toda la corte. Entonces aquí también hace esa aclaración. Se hubiera quedado en griego solamente si su auditorio fuera gentil, pero aunque es gentil, pero es de tipo romano. Y aclara la palabra pretorio. Y aquí una de las que más me causa interés o curiosidad, y es que dice en Marcos 10 del 11 al 12, Jesús les dijo, quien se divorcia de su mujer
y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Les invito a que busquen este mismo pasaje en el Evangelio de Mateo y me digan cuál es la diferencia. Ándele, ándele. Vean este pasaje en Marcos, busquen el pasaje en el Evangelio de Mateo y díganme cuál es la diferencia. Les doy la pista. Se encuentra en Mateo 19:9. ¿Alguien lo tiene? Dice, y yo les digo que el que se divorcia de su mujer, excepto por causas de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Hermana Ángeles, ¿usted nota alguna diferencia con este pasaje en Marcos? Sí, es como un poquito más específico y en el otro le entiendo que es como más tajante, En- porque en el de Mateo conocían pues la ley que los regía y aquí en este caso, bueno, se entiende como que sí les especifica donde dice y se case con otra, comete adulterio contra aquella. y hay algo que está presente en Marcos y no está presente en Mateo. ¿Alguien lo nota? Está en la segunda parte del texto. Se lo voy a subrayar. Sí dice que si ella repudia, ¿no? Pero habla ya de la Exacto. mujer. Ujú. Exacto. En la comunidad judía, una mujer no tenía la oportunidad de repudiar al marido. Eso solamente ocurre en la comunidad romana, ¿sí? Y como dice mi hermana Ángeles, en el pasaje de Mateo, que está aquí, ahora bien les digo que quien repudia a su mujer, excepto en caso de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Eso está clarísimo en la cultura judía. Pero el pasaje de Marcos añade, o mejor dicho, Marcos, como hemos venido diciendo, Marcos va primero. Entonces Marcos dice, si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mateo lo omite, porque en la comunidad de Mateo eso no está bien visto, eso no está permitido. Una mujer no puede repudiar al marido, eso es imposible. Solamente es posible en una comunidad o en una sociedad como la romana, donde la mujer sí podía presentarse y rechazar el matrimonio. Así que nos da otra pista del público al cual va dirigido el Evangelio. Una más es el horario. Marcos 13:35 dice, velen pues porque no saben cuándo viene el dueño de la casa, si es al atardecer, a medianoche, al cantar del gallo o a la madrugada. Eso no es judío, eso es romano. Entonces ya vemos algunos elementos como lo es el hecho de traducir algunas palabras del arameo al griego y del griego al latín. Otro de los detalles es aspectos culturales, como lo es el hecho de que una mujer puede tomar algunas decisiones, como ocurre en la sociedad romana y no ocurre en la sociedad judía,
y el uso del horario como lo es en este pasaje. Y para cerrar esta parte, ¿quién es el que declara que Jesús es el Hijo de Dios? Un centurión romano. Así que la intención de Marcos es acercarse lo más que pueda a sus lectores desde todas las aristas posibles. El Jesús de Marcos es el más sufriente de todos los evangelios. Es el Jesús que más dolor presenta. Es porque muestra el lado más humano a través de sus emociones. En primer lugar, ¿alguien tiene Marcos 1:41? ¿Lo puede leer? Y movido de compasión, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Muchas gracias. ¿Puede leer el verso 40, por favor, también? Y vino a él un leproso que se postró ante él y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y movido de compasión, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y en este pasaje hay dos emociones. Una y me llama la atención que no lo tenga, y es que Jesús se enoja con el leproso. Cuando le pregunta si quiere ser curado, y Jesús se molesta. Así aparece en el griego. Y la segunda es que él cuando lo ve siente compasión. Bueno, ese es, de acuerdo a los traductores, hay emociones que aquí Jesús presenta. Pero en la versión del Evangelio, Jesús se molesta porque el leproso le haga esa pregunta. En Marcos 4:38, Jesús se queda dormido. Eso más que una emoción, es un comportamiento y es algo totalmente natural de un ser humano. En Marcos 5:30, Jesús no sabe quién lo ha tocado cuando la mujer con flujo de sangre toca su manto. Él se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? En Marcos 11:12, Jesús está hambriento y busca una higuera. Y en Marcos 14:33, él siente terror y angustia. Terror hasta la muerte, dice el pasaje. Así que en este evangelio, Jesús presenta más emociones y más sentimientos humanos que en ningún otro evangelio. Él siente compasión a tal punto porque ve a las personas, ve a la gente como ovejas sin pastor. Eso en Marcos 6:34. Va a ser en este evangelio donde en 3 ocasiones Jesús va a mencionar el hecho de que va a sufrir, va a morir y va a ser entregado. Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:32 al 33. Y van a haber algunas escenas difíciles, dolorosas. A diferencia del Evangelio de Mateo, en este Evangelio, en Marcos 14 del 10 al 11, Judas va a entregar a Jesús a los sacerdotes, pero no va a cobrar, no va a recibir nada. En Mateo sí recibe las monedas, aquí no. Judas simplemente lo entrega. Durante la oración en el huerto, los tres tres veces busca la compañía de sus discípulos y las 3 veces los encuentra dormidos. Marcos 14:32. Y va a ser el evangelio donde todos los discípulos lo van a abandonar. En los otros van a decir, estaban viéndolo de lejos,
las mujeres estaban del otro lado, Pedro lo venía siguiendo. Aquí no, aquí simplemente dice que a Jesús lo han abandonado. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la idea de Marcos? Si tomamos en consideración los elementos que hemos mencionado, y Marcos escribe a una comunidad gentil, y Marcos escribe alrededor del año 70 en Roma, si es de esta manera, en Roma había ocurrido algo particular, y es que durante esta época ocurre la persecución de los cristianos por parte de Nerón. La iglesia está sufriendo, la iglesia está dolida, la iglesia ha perdido varios de sus líderes. Si ese es en esta época, recientemente, bueno, algunos años anteriores, 7 años antes, Pablo había muerto. Eh, en Jerusalén, Santiago había sido muerto también, había sido asesinado. La iglesia haya dolor en estas circunstancias. ¿Cómo hablarle a las personas de dolor y que Dios sigue en control y que Dios lo sigue amando? Es una pregunta dura, difícil. Cuando nos encontramos en estas situaciones, no hay palabras que podamos nosotros expresar, ni aunque queramos decir, o a veces equivocadamente decimos lo siento, cuando no sentimos lo mismo. Esa era la experiencia de la iglesia a la cual Marcos se refiere. Y, y precisamente por eso es que va a ser el Evangelio donde va a mostrar más sentimientos, donde va a mostrar más dolor de parte de Jesús, abandono incluso de parte de sus discípulos, precisamente porque Jesús se identifica con nosotros. Jesús se identifica con su iglesia. El dolor de la iglesia es el dolor de Jesús. Y en el dolor de Jesús nosotros hallamos esperanza. Así que el mensaje de la cristología de Marcos a una iglesia de Roma en la época donde vive es que tenemos un pastor que se compadece por nosotros. Ese es el principal mensaje que me gusta retomar de este evangelio. Es alguien que constantemente está buscando a las personas. Les decía, Marcos es un evangelio muy dinámico. Vemos un Jesús que está actuando, que se está moviendo, que está en busca de las personas. Va por ellos, los encuentra, los transforma, porque es alguien que se compadece, es alguien que muestra emociones, es alguien que muestra sentimientos puros y dignos para los demás. Y a pesar del sufrimiento que experimentamos, podemos vivir con la seguridad que si nuestro Maestro superó toda adversidad, nosotros con su amor también lo haremos. Así que Marcos, en primer lugar, tiene la intención de mostrar y de rescatar el Evangelio de Jesús. En una primera etapa, va a mostrarnos que Jesús es el Mesías. En una segunda etapa, va a mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Con qué propósito? De darnos esperanza, de darnos fortaleza, de darnos dignidad, de que a pesar de las situaciones difíciles que la iglesia ha experimentado hasta el día de hoy, o que está experimentando, Jesús sigue siendo el Maestro que se compadece por los suyos, y que en su dolor nosotros hallamos su amor, y por lo tanto también la libertad del mismo dolor. Dios no busca el dolor del ser humano ni de sus hijos. A pesar del dolor y sobre el dolor, Él siempre se va a manifestar. ¿Cuál va a ser la clave? No va a ser el dolor. El dolor no va a ser el elemento central. El elemento central siempre va a ser el amor. El amor va a superar el dolor. Ese va a ser la propuesta de Marcos. Muy bien, pues hasta aquí hemos terminado. Y bueno,
Este cuadro ya lo vieron. Em, muy bien. ¿Hay algunas preguntas? ¿Hay algún comentario? Lo pueden hacer con toda libertad hasta aquí, hermanos. Adelante, adelante. Adelante, Rafael. Ok. Paso a vosotros, hermano. Pues bueno, creo Sí, que amigo. estuvo muy buena la lección para empezar. También me gusta mucho también, como comentas tú, escuchar a Piñero y, y creo que en ese aspecto también es importante que nosotros como cristianos, ¿verdad? Como es, bueno, lo he comentado algunas veces con la iglesia, que como cristianos conozcamos cuáles son pues nuestra, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, las bases de nuestra fe, ¿no? Tanto desde el aspecto de la historicidad de Jesús como un personaje de la historia, que conozcamos esa parte, porque también al final de cuentas, cuando hablamos con una persona que no es creyente, pues no va a tomar la autoridad, en este caso, pues del Nuevo Testamento o de los Evangelios, pues como una fuente fidedigna. Por eso es importante también esta parte de las fuentes extra bíblicas, porque estudiándolas, analizándolas, también podemos ver que hay muchas concordancias, ¿no? Tanto con lo extra bíblico como en este caso con los evangelios canónicos, ¿no? Por otra parte, también el estudio de la historia o de los padres de la iglesia, porque al final de cuentas son los que nos dan un panorama de cómo se va formando, aunque sea parte de una tradición, pues nos va ayudando a ver cómo se va desarrollando, ¿no? El Nuevo Testamento, cómo se van aceptando estos libros, porque fíjense que también hay mucho de esto, lo he estado platicando con un amigo, él es católico, nada más de nombre, porque él mismo dice que no va a misa ni nada, pero estamos hablando de un tema de lo que es hay un podcast, está medio raro, no recuerdo cómo se llama, pero estaban hablando de los libros, de los evangelios apócrifos. Y ahí estaban hablando de María Magdalena y de José, cosas así. Y creo que en este aspecto también es importante nosotros entender, conocer eh, principalmente la veracidad, la autenticidad de nuestros evangelios canónicos, para también saber cómo responder a estas cuestiones de por qué estos evangelios sí y por qué estos no, ¿no? Entonces, cómo es que la iglesia va diciendo, pues estos son los evangelios, digamos, estos son los buenos, ¿no? Y estos no. Y cuáles son sus propios criterios. ¿Por qué los padres apostólicos, por ejemplo, los ocupan? ¿Y por qué en los concilios posteriores van rechazando los que van surgiendo, ¿no? Y en el caso, pues, del contenido de Marcos, pues me pareció muy buena la exposición, y creo que es importante también, como comentas tú, que veamos cuál es la intención, ¿no? de cada autor, tanto en el contenido como en la propia estructura, ¿no? Porque incluso la propia estructura nos va a dar un mensaje, ¿no? En especial, y el verlo cada uno, así como en este caso vimos Marcos, nos va a ayudar a entender mejor, ¿no? Cuál es el mensaje que nos quiere dar acerca de Jesús. Y en este caso también me gusta mucho el Evangelio de Marcos, porque lo presenta a Jesús simplemente como un hombre. No puedo decir común y corriente, porque sí lo presenta como un hombre misterioso, ¿verdad? Como un hombre que incluso todo el mundo se pregunta quién es este, que incluso hasta los vientos reprenden, ¿no? Y me gusta mucho esa parte. Y bueno, así lo vamos a ir viendo en cada uno de los evangelios. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias por esta lección.
¿Crees, Rafa? Si quieren un curso de, de evangelios apócrifos, eso es otro tema, por eso no quise tocar al respecto, pero sí es importante que sepamos que formamos parte de toda una historia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar. Nuestra identidad como iglesia es absolutamente digna, pero también tenemos que recordar que formamos parte de todo un movimiento mundial, que es el cristianismo, y el cristianismo tiene muchas facetas. Entonces, solamente reconocerlas y entenderlas y saber por qué ocurrieron las cosas conforme la historia. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Aunque ya se nos... Ángeles, adelante. Este, bueno, yo más bien es como para agradecer y felicitar por esta actividad que ustedes están haciendo, porque de verdad es de mucha bendición el que se tomen este tiempo y sobre todo que decían en la primera clase, ¿no? Cambiarnos un poquito el chip de lo tradicional que tenemos, conocer más a fondo es bastante bueno. Es un poco complicado porque ya traemos algo ya de mucho tiempo y como que ahí resetearnos está, pues, no imposible, pero sí hay que trabajar mucho en eso y pues felicitarles más que nada y agradecerle, hermano, porque ahora sí también se tome ese tiempo para compartir ese conocimiento. Y la otra es que no me queda muy bien claro qué días son las clases, porque luego como no le entiendo muy bien esto del teléfono, creo que se me van los enlaces. Hace rato entré a otra clase que no era y entonces no, así para estar bien al pendiente de qué día es, y aquí lo apunto en el refri y ya ahí los busco. Gracias, hermano, paso. Vamos, paz. Las clases son los días lunes y jueves. Ayer tuve una situación personal que me impidió tomar la clase, dar la clase, mejor dicho. Entonces, por eso es que le pedí a Noar que compartiera el mensaje de que se iba a realizar hoy. El lunes próximo tenemos la siguiente clase, que es el Evangelio de Mateo, que la va a dar Anuar. Y el jueves, porque vamos a estar todos, creo, a la expectativa de esta semana de consagración y de la Cena del Señor. Entonces, por eso se tomó la decisión que el próximo jueves no va a haber reunión hasta el lunes 14. Y del lunes 14 en adelante, lunes y jueves, cómo comenzamos estas reuniones. Así sería la dinámica. Gracias, hermano. O sea, hermana. Entonces, si no hay otra pregunta, podemos concluir. Nuestro hermano Luis, me sumo a la gratitud, como escribió Job, de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Así es. Es demasiado hermoso conocer a Jesús y de la pasión de cada uno de los personajes históricos por plasmar toda la información para conocerlo mejor. Gracias, los quiero mucho. También te queremos, Luis. Muchas gracias por ese comentario. A mí me llena mucha de alegría porque si supieran, eh, tardo un día entero en armar las diapositivas, bajando un poco de la información, elaborándolas, yo las elaboro. Entonces, yo creo que Anuar también. Entonces, al menos a mí me toma un día, tanto para elaborarlas como para seleccionar el material. Y para mí es grato ver que para ustedes se está haciendo de mucha bendición. Y como les decíamos al principio, es solamente un, una pincelada. Hay mucho, mucho más de lo que pudiéramos hablar y nos encantaría. Pero al menos del tiempo que tenemos disponible es para iniciar este camino de conocer más a Jesús. Bueno, pues muchas gracias, amigos, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día lunes. Paz, paz a ustedes, que descansen.